venimos estudiando desde la semana pasada tiene que ver con esta interacción entre el Dios creador de todo lo que existe, el Dios creador del universo, el Dios santo, 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 aquel que tiene un nombre especial, que no es simplemente un nombre como las personas hoy en día tenemos un nombre que nos pusieron cuando nacimos, sino que ese nombre denota la calidad sí, la calidad o el atributo más importante de la deidad, del único Dios que existe, y vimos que ese era el nombre Jehová, el tetragrama en el idioma hebreo, YHWH, ¿verdad? Ese nombre es algo especial. Vimos que las traducciones que tenemos, que nos han hablado y que hemos estudiado y hasta muy recientemente, entendíamos que significa el que es, pero más allá de eso, cuando realmente vemos la manera en que está escrito, ahí cuando Él se presenta delante de Moisés y revela su nombre, lo hace de una manera en la que dice que Él es la causa original de todo lo que existe. Ese es su nombre. Su atributo principal es que Dios es la causa que no tiene causa detrás de Él. Es la causa original. Todo fue formado, todo fue creado, todo existe porque Él lo creó, lo formó. Sin Él nada habría. Hablamos hace un poco como un tipo de broma si quiere, pero una realidad también, que a veces los bebés como ya que empiezan a preguntar a los 5 años de edad o 6 por ahí y nos preguntan y a Dios quién lo hizo, ¿verdad? Y nos quedamos como de 4 y ahora qué le digo, ¿verdad? Y la respuesta es tan sencilla como decir, a Dios nadie lo hizo, Él hizo todo lo que hay. No tuvo un principio, no tiene un fin. No lo podemos imaginar ni a unos adultos. Entre más estudiamos, menos comprendemos esto. Créame, si siente como que cada vez entre más avanzamos en esto, aprende menos. Estamos en el mismo barco todos. Entre más conocemos, entre más estudiamos la palabra de Dios, entre más nos metemos en teología, vamos a entender que la naturaleza de Dios es tan extraordinaria que realmente nunca vamos a alcanzar a comprender toda la grandeza de Él. Pero lo que sí podemos comprender a través de los atributos que son claramente descritos en la palabra de Dios es lo que Él tiene para nosotros, lo que Él representa para nosotros en cada aspecto de nuestra vida, lo que nosotros necesitamos para salir adelante, lo que nosotros necesitamos para la salvación y para el crecimiento y para cumplir la misión para la cual nos ha llamado y nos ha salvado. Para eso encontramos absoluta y abundante explicación de quién es Dios en esos términos. Así que podemos conocerlo en los términos en que Él se relaciona con nosotros. Y ese es otro atributo importante del Dios verdadero. A diferencia de los dioses con D minúscula que hay por todos lados, el Dios verdadero con todas las D mayúscula que se puede imaginar, ese Dios único y veraz, tiene la facultad y el deseo y la voluntad de revelarse a aquellos a los que quiere salvar. Eso es algo bien especial. No hay Dios que haga lo que el Dios verdadero hace, que es revelarse a su creación con el objeto de salvarlos y de traerlos al conocimiento de quién es Él, para que podamos amarlo como lo que es Él. Entonces, estudiando la teofanía del capítulo 3 y el capítulo 4, vimos que ella está compuesta generalmente de 10 elementos que son importantes en una teofanía. De manera que cuando usted estudie la Biblia en otras partes, como en Génesis, en el capítulo 12, por ejemplo, o en el capítulo 15, que es bien importante, y en otros capítulos más adelante, siempre que hay una teofanía, en primer lugar, encontramos que la persona que escribe la teofanía siempre lo hace o siempre habla en tercera persona, es decir, escribe acerca de dos personas, de Dios y de la persona que es interpelada por Dios o con la cual Dios interactúa. Y segundo, Dios habla, siempre llama a la persona por su nombre. Siempre que Dios se manifiesta, va a comunicarse con la persona y le va a llamar por su nombre. Luego espera la respuesta del hombre y a partir de la respuesta del hombre a ese llamado de Dios, Dios da su revelación al hombre, es el punto número 4. El número 5
es la apreciación divina de un problema en la humanidad, un problema propio del tiempo y de las circunstancias que Dios plantea, y después una declaración de lo que a Él le compete, lo que Él siente por este problema que tiene la humanidad, una preocupación de Dios por lo que estamos sintiendo los humanos. Después entonces comienza una serie de círculos en los que el hombre generalmente trata de rechazar el llamado de Dios para ser parte o instrumento para solucionar el problema. Dios quiere usar al hombre como un instrumento para la solución de un problema mayúsculo, algo enorme y grande, algo grande quiere hacer Dios. Pero generalmente el hombre tiende a decir, no, esto es muy grande para mí, busca a alguien más, ¿por qué a mí? Y Dios empieza en este tipo de diálogos con el hombre a quitar las excusas al hombre y a empoderar al hombre a través de hablar de las maravillas que Él va a hacer a través de esa persona, de cómo lo va a usar y las cosas enormes que va a lograr a través de esa persona. Y entonces continúa el círculo hasta que llega a una conclusión y por fin el hombre hace la voluntad de Dios. En este caso, dejamos el problema, dejamos este círculo de la teofanía, lo dejamos a la mitad cuando se acabó el capítulo 3. No se concluyó. El capítulo 4, que vamos a estudiar el día de hoy, termina con esta primera teofanía de Jehová Dios con Moisés. Y vamos a ver estos primeros versos, entonces le voy a pedir que se ponga de pie y me acompañe a leer. Entonces, en el capítulo número 4... vamos a leer unos cuantos versos hasta el momento en que se acaba la teofanía y luego vamos a ver qué es lo que ocurre inmediatamente después. Gracias por ponerse de pie para leer conmigo la palabra de Dios. Dice así: entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca mis palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz,
Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu habla en esta noche a su iglesia. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estudiar tu palabra, de acercarnos a ella y conocer el principio de cómo fue que tú te comunicaste a través de Moisés para hacer la gran obra de sacar a la nación de la esclavitud de Egipto. Señor, es tan importante para nosotros conocer esto porque nos recuerda claramente también de dónde nos ha sacado a cada uno de nosotros que te hemos recibido. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tan bueno que nosotros, estando perdidos, sin poder salir, porque no había en nosotros vida, sino muerte y constante enemistad contigo, que no podríamos ni siquiera voltear a verte a ti, que tú nos llamaste como llamaste a Moisés por nuestro nombre, y que habiéndonos llamado, nos has dado una vida nueva. La regeneración ocurrió en nosotros, y teniendo vida nueva y la vida del Espíritu Santo y la marca y el sello de tu Espíritu en nosotros, nosotros hemos nacido una nueva luz, una nueva vida, y podemos hacer las grandes cosas que tienes para nosotros de la misma manera que Moisés hizo grandes cosas para tu gloria. Señor, te damos gracias porque eres tan bueno y te has fijado en cada uno de nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros para merecer tu gracia? Nadie y nada, pero tu gracia abundó sobre nosotros, cuanto más abundó nuestro pecado antes de conocerte. Y ahora, Señor, estamos felices de poder seguir adelante y crecer en la fe. Ayúdanos, pues, Señor, a crecer y conocer a través de estos pasajes lo que tú tienes para nosotros también hoy en día. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede sentarse. Bien, entonces estamos leyendo y volvemos otra vez a estos círculos, ¿verdad?, de hieros logos, en los que Moisés y el Señor, Dios Todopoderoso, están hablando, y entendemos que ocurren de esta manera. En primer lugar, otra de las excusas de Moisés es: nadie me va a creer, nadie me va a hacer caso. Porque Moisés sabía quién era él, sabía que había salido 40 años huyendo de Egipto y que sus propios hermanos lo habían rechazado cuando le dijeron: ¿serás tú acaso juez de nosotros? Y harás y nos harás como le hiciste al egipcio. Entonces Moisés tenía esta idea y sabía que no iba a ser bien visto por sus hermanos los hebreos. Y entonces dijo: no me van a creer, no te ha aparecido Jehová, es lo que le hubieran dicho, y él pensaba en su lógica de esta manera. Pero siempre que el hombre pone una excusa, algo que está en su mente, algo que le impide querer caminar y poder caminar en fe, Dios está al frente con una respuesta de lo que Él va a hacer en la persona. Entonces Jehová le dice: eso que tú tienes en la mano, esa vara, ¿qué es eso que tienes ahí? Es una vara. Y echa en la tierra, y ocurre un gran milagro, una gran señal. La vara se convierte en una culebra. ¿Usted es capaz de ver una culebra simplemente moviéndose de repente y quedarse parado como si nada hubiera pasado? Una cosa es saber que ya está ahí el animal, ¿verdad? Y que podemos, sabiendo que es inofensivo, lo podemos tomar, ¿verdad? Y sabemos que no pasa nada. Pero si de primera instancia aparece una serpiente delante de ti, lo primero que vas a intentar hacer es correr y apartarte de ahí lo más rápido posible, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo mismo que hizo Moisés, huía de ella, salió corriendo. Pero Jehová le dijo a Moisés entonces que extendiera su mano otra vez y la tomara por la cola. Y cuando lo hizo, se volvió otra vez en vara. Una gran señal, algo extraordinario, algo increíble. ¿Y por qué una serpiente? No lo tome con la relación, y es una aclaración que hace el autor de un libro que estoy leyendo acerca de los pasajes difíciles de entender aquí en Éxodo. Y el autor dice que no debemos compararlo con la serpiente en el huerto del Edén. No tiene nada que ver.
Esto es simplemente una muestra de que Dios Todopoderoso conoce perfectamente el panteísmo en que vive el pueblo de Egipto y que ha corrompido la manera de pensar y de comportarse de la nación hebrea. Panteísmo al punto extremo de que cada animal que había, cada situación natural, inclusive como vamos a ver el río Nilo, eran dioses para los egipcios y habían contaminado con esta manera de pensar al pueblo hebreo. Así que la serpiente era una especie de un dios, con D minúscula obviamente, para los egipcios. Pero aquí hay una señal de algo que va a hacer Moisés más adelante, pero que Dios tiene preparado que ocurra en cierta manera para que vaya creciendo también la manera en que va siendo revelado el Dios Todopoderoso delante de Faraón y el pueblo de Egipto, pero sobre todo delante de la nación de Israel. Comienza poco a poco, uno a uno, los diferentes dioses que tiene el Egipto a caer delante del poder de un Dios más grande que el Dios de ellos. Y esa es la razón. Dijo, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y repite la manera de expresarse acerca de quién es Él, de cómo lo conocen las generaciones anteriores a la entrada a Egipto. ¿Cómo lo conocieron? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tus padres, el nombre del cual es el que es la causa de todo. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y entonces él metió la mano en su ropa y la sacó la mano y estaba leprosa, lo cual era una gran señal de algo que está funcionando normalmente en nuestro cuerpo, de acuerdo a lo que es la situación, la fisiología normal. De repente, instantáneamente es cambiado y hay una señal de enfermedad. Blanco, toda la piel como un estado avanzado de lepra, lo cual hubiera sido una gran señal también. Porque si Dios puede hacer esto de enfermar y de sanar a las personas, este Dios realmente tiene un poder sobrenatural sobre la vida de las personas. Pero aún así, si no creyeran, dice, a la primera señal, van a creer a la segunda, le dice Dios. Y aún si no creían estas dos señales, viene otra señal. Una señal que de hecho más adelante va a Dios a poner en práctica delante de toda la nación de Egipto, y es convertir el agua del río Nilo en sangre. Y aquí es donde entra una de las deidades más, ¿cómo se dirá?, más poderosas, o más bien recibía más devoción de parte de los egipcios, y es el río Nilo. El río Nilo es una de esas primeras deidades que era hermafrodita. Era hombre y era mujer. Su representación era mitad hombre y mitad mujer, algo que suena raro aún en nuestros días, pero su dios, el dios Nilo, que tenía otro nombre, por cierto, era representado por un Dios que era hombre y mujer. Por un lado era la parte del hombre que permitía el sembrar la tierra a través de las inundaciones que provocaba, y por otro lado era mujer que nutría la tierra, que nutría a las personas. Así que este Dios era un Dios que iba a ser convertido en sangre por el poder de Dios, para demostrar que ese Dios, que era el que máximo Dios que les alimentaba a ellos, no iba a hacer nada delante del poder del Dios verdadero. Entonces, esta señal la hace de una manera en particular al principio. Dice, no para Egipto, sino otra vez para Israel, para que creyeran en el mensaje de Moisés. Iba a tomar agua del río Nilo y le iba a vertir sobre la tierra, iba a ser sangre. Pero cuando está delante de Faraón, también la señal es ahora a todo Egipto también. Y las aguas, cuando son tocadas por la vara de Moisés, son convertidas todas en sangre. Bien, adelante con el ciclo de excusas y respuestas de parte de Dios. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en lengua. Si Moisés pudo decir todas esas palabras en el orden que las dijo, Moisés ni era torpe para hablar,
ni era lento para hablar, ni nada de eso, era una excusa más. Yo sé que muchos autores en el pasado han dicho que a lo mejor era tartamudo, pero este principio, no te la excusa, porque más adelante leemos los otros 4 libros, los otros 3 libros también, todo Éxodo y los otros junto con Números, Levítico y Deuteronomio, y vemos que Moisés se expresa abiertamente, ampliamente, elocuentemente delante de todo el pueblo y aún del faraón. Así que no es que haya sido torpe para hablar y tartamudo como pensábamos algunos, yo no me cuento entre ellos, sino más bien que está poniendo una excusa más delante de Dios para no hacer la voluntad de Dios, para no ser el instrumento de Dios. ¿Se recuerda de Jonás, el profeta, que puso excusas también? ¿Cuál fue la excusa de Jonás? ¿Nínive? Esa gente perversa y malvada, yo no voy para allá. No. Puedo salvar al resto de la humanidad, pero no a Nínive. Y encontramos entonces que Jonás se excusó y dijo, mejor me voy de aquí, y salió corriendo por piernas, ¿verdad? Y se fue en el sentido contrario, en vez de ir a Siria, agarró por el mar y se fue a Tarsis, que es España, y tratando de huir. Pero Dios lo volvió a su camino. Y aquí tenemos una situación similar. Moisés está básicamente diciendo, yo no puedo representarte en 2 situaciones. Hay 2 maneras de ver esto. El autor que estoy leyendo y también Vernon McGee cuentan de esta manera. En el sentido de que, en primer lugar, la modestia de una persona que dice, no, mi Señor, yo no puedo hacer esto, como diciendo, ¿cómo te fijas en mí que soy una persona tan humilde, tan bajo de conocimiento, que no tengo la capacidad para hacer tal cosa? Por otro lado, la segunda parte es una verdadera excusa de decir, a mí no me tomes en cuenta en esto, mejor busca a alguien más. De hecho, eso es lo que continúa. El Señor le contesta, ¿quién dio la boca al hombre? Como diciendo esto, hey, no se trata de lo que tú vas a decir, sino de la inspiración que yo te voy a dar para que hables. No es que Moisés pueda dar un mensaje de su propia cosecha, sino que Dios iba a hablar a través de Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. Aquí Dios revela algo importante y esencial. Recuerda el pasaje de cuando Jesús iba caminando y se ve que hay un ciego a un lado del templo, y los discípulos van y dicen, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él fuera ciego? Y la respuesta de Jesús concuerda con la respuesta del Dios creador de todo el universo. Ni este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Aquí tenemos que Dios dice que Él hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego. ¿Le causa sorpresa eso? No debería causarnos sorpresa entender una cosa, que Dios tiene caminos más altos que los nuestros y pensamientos mucho más elevados que los nuestros. Y no podemos llamar incompleto lo que el Señor ha hecho completo. Se ha alguna vez, por ejemplo, encontrado, yo me recuerdo cuando tenía unos 7, 8 años, teníamos unos vecinos y tenían familiares que habían llegado, nosotros vivíamos en Ensenada, tenían familiares en Mexicali, llegaron a vivir ahí un tiempo, sus familiares, y en esos familiares tenían 2 jóvenes como de unos 15, 16 años de edad que eran ciegos. Créame, me sorprendía y nos quedamos con la boca abierta de que estos jóvenes en medio de la calle, yo sé que dicen, bueno, era un rancho, ¿verdad? En Ensenada, pero había tráfico de todas maneras. Estos jóvenes se subían en bicicletas con nadie más y le daban a la bicicleta en la calle siendo ciegos. Y daban la vuelta y paseaban en la bicicleta por todos lados y decía, ¿quién les está diciendo por dónde ir? Nos quedábamos con la boca abierta. Y jugaban y hacían cosas y leían en el lenguaje braille, estaban entrenados para ello, sabían leer. Y nos sorprendía que fueran tan completos, más que muchos que vemos, supuestamente. Dios hace el mudo, Dios hace el ciego, y Él tiene un propósito para cada uno. Y luego continúa de esta manera para que cierres el círculo de este pensamiento.
¿no soy yo Jehová? ¿No está diciendo ahí, no soy yo la causa de ese efecto? ¿Por qué acusamos a Dios? ¿O por qué nos decimos, ay, pobrecito, si no entendemos que el que está detrás de esto con su gran magnificencia y su control sobre todas las cosas y su autoridad, su soberanía, no es el Dios que creó todo y Él tiene un propósito para cada cosa? Así que no veamos a las personas que nosotros pensamos tienen una discapacidad como si fueran menos, porque ellos tienen un propósito y Dios los creó de esa manera. Entendamos esas cosas también. Ahora pues ve, continúa Dios respondiendo a Moisés. Le está volviendo a decir por enésima vez, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y Moisés vuelve otra vez al círculo, se regresa. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Es decir, ¿sabes qué? Mejor envía a alguien que lo pueda hacer, yo no lo voy a hacer. Es lo que está diciendo. Está rechazando la oferta de hacer la diferencia. Pero entonces Jehová ahora sí se enoja contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Aquí hay una revelación especial para Moisés, para darle confianza a Moisés de que realmente Dios va a hablar por él y no su hermano Aarón, aunque lo usó inicialmente. Hace una obra especial. Dios ya le habló a Aarón también. Dios le habló a Aarón de alguna manera diferente, porque no sabemos realmente en la palabra de Dios, no dice qué palabras le dijo a Aarón o cómo fue que se comunicó con Aarón, si fue en un sueño, una visión o una teofanía como esta. El hecho es que se encontraron a la mitad del camino ambos. ¿Cómo se encontraron en la mitad y en la extensión del desierto? No fue que voy a agarrar el freeway número 5 y me voy a bajar en Carmenita y me lo voy a encontrar en la esquina de una panadería que se llama Bakery, ¿verdad que no? No fue así. En el desierto vasto, donde no hay caminos ni rutas, simplemente se encontraron en un lugar particular. Más adelante vamos a leer que es en el lugar que se llama el Monte de Dios. En ese lugar se encontraron ambos y se abrazaron y lloraron y se contentaron. Pero esta es una prueba para Moisés antes de llegar a Egipto, a la mitad del camino si quiere, para que tenga confianza de que Dios está con él, que Dios lo va a llevar y va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, le dijo a Moisés, y yo estaré con tu boca y con la suya. Yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Es decir, va a ser Dios el que va a inspirarlos a ellos a hablar su palabra para que pueda funcionar esto. Déjame decirte una cosa también importante. Todos nosotros hemos sido comisionados por el Dios Todopoderoso, creador de todo el universo, Jehová, la causa original de todas las cosas, para compartir el mensaje del Evangelio. Y todavía muchos de nosotros ponemos la excusa de no sé qué voy a decir. Los he escuchado y me he escuchado. Es que no me puedo aprender los versos de memoria, digo yo. Y montones y ponemos trabas. No, es que ¿qué va a decir de mí el vecino? Si voy y le digo, pero sabemos por qué hay de fondo. Voy y hablo con el vecino, le comparto el mensaje del Evangelio, me regreso a mi casa y le grito a mi esposa. Muy bien me voy a ver, ¿verdad? Y entonces ponemos excusas para no compartir el mensaje del Evangelio. Pero sabes una cosa, siempre que compartimos el mensaje del Evangelio, ni eres tú, ni soy yo, sino es Dios que prometió ponernos en nosotros lo que vamos a decir. Así que debemos tener confianza de ir y compartir el mensaje. Y Él hablará por ti al pueblo, Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. Es decir, hay una secuencia, un orden en que se van a dar las cosas. Es decir, lo que está diciendo Dios a Moisés en este verso, en el 16, es básicamente Moisés, no te voy a quitar de tu chamba. Esto es lo que tú vas a hacer. Aunque hable inicialmente a Aarón, por lo que tú le vas a decir a él,
yo sigo comisionándote a ti para que vayas y me representes delante de Israel y de Egipto. El verso 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro se regresó a la casa. Recuerde que él había ido al desierto, estaba muy lejos, estaba en el monte alto. Cuando tuvo esta teofanía, regresó a la casa de su suegro, donde él obviamente era empleado. Moisés era un empleado de su suegro, cuidando las ovejas de él. Le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Lo que está diciendo es otra expresión, otra de esas expresiones del idioma, en la que está diciendo básicamente voy y me voy a quedar allá. Tengo algo que hacer con ellos. Voy a ir con la nación en la que yo salí y voy a ellos y voy a trabajar ahí. Y Jetro le dijo a Moisés, ve en paz. Le dijo a él, no hay problema, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esto que está diciendo es una manera también de afirmar a Moisés de que ya no había una pena de muerte esperándole a él, que no iba a ser juzgado por un crimen que había cometido 40 y tantos años atrás, porque ya habían muerto aquellos que lo tenían sentenciado. Y como era en la época, si el rey era el que tenía el poder para sentenciarte a muerte y el rey moría, el que sigue ya no te podía sentenciar, estabas libre de la condena. Así que estaba libre Moisés para poder hacer y enfrentarse al faraón sin ningún temor de ser puesto en la cárcel o ejecutado porque tenía un crimen que pagar. Así que eso también es otra más ánimo para Moisés para seguir adelante. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. También tomó Moisés la vara en su mano. Él toma su familia y se van. Y aquí vamos a entrar a los pasajes que les digo son un tanto oscuros y difíciles, pero vamos a irlos poco a poco tomando y vamos a tomar conciencia de acuerdo a lo que nos dicen estos autores, que me parece muy interesante. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Moisés fue advertido por el Señor Dios de que iba a ser difícil, de que no era una tarea fácil, de que iba a tener que hacer los milagros, las maravillas que iba a hacer. Y en todo esto, el corazón de Faraón iba a ser más en contra de la verdad, se iba a poner más difícil. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Aquí vemos algo interesante. El Señor, creador de todo el universo, llama a la nación de Israel su hijo, su primogénito. Lo que está diciendo ahí, que hay un trato especial con esta nación, algo tan especial como si fuera su propio hijo. El primero de las naciones que tiene prioridad delante del Señor. Y lo toma como tal, y por lo tanto está diciendo que una de las, y de hecho es la plaga final, la 10ª de ellas, el Señor va a matar al primogénito de Faraón como una señal de que al primogénito del Señor nadie lo puede tocar, pero Él va a cobrar del primogénito de sus enemigos. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Promesa cumplida, y el Señor está diciendo, esto es lo que va a pasar. Ahora entramos a los versos difíciles 24 al 26. Por favor, síganme en esto, es importante. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposos de sangre a causa de la circuncisión. Un pasaje realmente oscuro y difícil de entender. Lo que no podemos entender es por la manera del lenguaje en las traducciones a través de los años, pero
los que estudian lingüística, lo más antiguo que hay, y más allá de la Septuaginta, lo que hay en los manuscritos más antiguos todavía que esto, es que este mensaje, lo que está diciendo aquí, es que no se trata de Moisés al que quiere matar, sino del hijo del que es Gersón. Gersón fue al que el Señor quiso matar. Dígame una cosa, si Dios te quiere matar a ti, ¿tú crees que va a dejar las cosas a medio? Yo creo que lo hace, ¿verdad? Pero aquí hay una situación que el Señor quiere enseñarnos, entonces, entendamos el carácter de Dios. Moisés había huido de Egipto y habiendo sido un hijo adoptado de Faraón, había sido practicado en su cuerpo algo que era una circuncisión egipcia, que no es igual que la circuncisión de los judíos, la cual es completa circuncisión. La de los egipcios era una simple incisión y no era igual. Y Moisés, cuando se casó con Séfora, porque los madianitas tenían las mismas costumbres que los hebreos, puesto que eran descendientes de Abraham también, era la circuncisión completa. Y para que Moisés se pudiera casar con Séfora, probablemente haya sido circuncidado por su propio suegro. De manera que no se trataba de Moisés, sino del hijo de Moisés, el cual no había sido circuncidado correctamente. Y aquí es donde Séfora, la madre, toma una forma de gracia y misericordia sobre su hijo, el cual no puede regresar a ser junto con su padre a Egipto, puesto que él no está circuncidado, no es parte del plan de la familia de los hebreos, porque no ha sido circuncidado y por lo tanto dice, recuerda la promesa que le hizo hacer a Abraham el Señor, que si no circuncidares a tu hijo, él sería cortado entonces del pueblo. Bueno, es lo que está haciendo el Señor. Está diciendo que va a cortar a Gersón si no es circuncidado. Entonces Séfora toma acción inmediatamente y toma un pedernal, que era el instrumento para cortar en ese momento lo que tenía en la mano, y lo hizo, le circuncidó a su hijo y dice que lo arrojó a los pies. Entonces dijo era esto que dijo, a la verdad tú me eres un pariente de sangre, no es un esposo, la palabra esposo no está en el idioma original, es pariente. A la verdad tú me eres un pariente de sangre, le está diciendo a su hijo. ¿Por qué? Porque ella hizo la circuncisión y ahora de acuerdo al ritual de la circuncisión, ahora son hermanos o parientes en la sangre, en el ritual de la circuncisión. Y lo que le está diciendo ahora delante de Dios es que su hijo ahora ya ha sido identificado con la nación de Israel a través del pacto de la circuncisión. Así que de esa manera ella le dice después, ahora sí, esposo de sangre a causa de la circuncisión, porque Moisés era esposo de sangre porque era hebreo por la circuncisión. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo importante. No volvemos a escuchar ni de Séfora ni de los hijos de Moisés, sino hasta que se reúnen después en el desierto junto con su suegro Jetro. Es decir, se separaron. No fue Moisés con Séfora y con sus hijos a Egipto, sino que ella se regresó a su padre y él continuó la marcha solo. Y eso pues es la explicación en la que tiene que haber una separación temporal hasta que salga Israel entonces de Egipto y puedan ser reunidos con la familia, como vamos a leer más adelante cuando lleguemos a ese capítulo. Pero aquí se rompe este paréntesis en el que la familia de Moisés ahora es identificada con los hebreos o con el pueblo de Israel, pero son retenidos temporalmente en casa de su suegro Jetro. Y ahora vemos cómo continúa el viaje de Moisés. Dice, y Jehová dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Se acuerda? Le había dicho eso. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Algo que Dios hizo, los llevó hasta ese punto, los guió para que se encontraran. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel.
Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Inicialmente el que habló fue Aarón a todos los ancianos de las tribus de Israel, y vieron las señales que Moisés hizo, y entonces ellos creyeron, dice el 31, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Hubo un acto de adoración por fin, después de siglos de no adorar al Dios verdadero, con las señales que Moisés hizo, la vara que se convirtió en serpiente, la mano que metió en su seno y que sacó y que estuvo leprosa, e inclusive tal vez el agua que tomó del río Nilo y que vertió delante de ellos y se convirtió en sangre, que entonces los hijos de Israel pudieron entender que realmente Moisés había sido enviado por el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Israel, a liberarlos de Egipto. Pero esto de la credibilidad en quién es el que envía a una persona delante de ti que te está hablando del nombre de Dios, es algo que puede variar mucho con el paso del tiempo, especialmente cuando vienen las pruebas. Vamos a ver más adelante de esto, que esa es la situación, que mientras vienen pruebas a la nación de Israel, las cosas no se ponen muy bien y dejan de creer, porque su fe estaba puesta en cosas y no en el Dios verdadero. Y vamos a ver eso más adelante. Por lo pronto vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has hablado el día de hoy. Vimos esta teofanía completa y vimos cómo enviaste a Moisés. Y podemos comprender cómo nos has enviado a nosotros ahora también, en este mismo día, a predicar el mensaje del Evangelio, con la promesa de que tú pones en nosotros las palabras que nosotros tenemos que decir. Pero Señor, que también nuestras palabras que tú pones en nuestras bocas estén acompañadas de la acción, de las cosas sobrenaturales, como también dice tu palabra, que esas señales nos seguirían. Y debemos entender esto, que tú obras milagros, que tú todavía quieres que la gente te conozca y que se vuelvan a ti y que sean salvos, que procedan al arrepentimiento para salvación. Y nos has llamado, Señor, para que hagamos esto, para que ayudemos en el proceso de la reconciliación contigo a través de exponer el mensaje del Evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ser congruentes con el mensaje. Ayúdanos a tener una vida que refleje quién eres tú, de manera que ellos también puedan creer porque ven en nosotros las señales, como vieron las señales en Moisés. Una vara que se convertía en serpiente y otra vez en vara, una mano que se ponía enferma y otra vez sana, y un milagro de transformar la materia en algo distinto como el agua en sangre. Señor, que nosotros podamos a través de nuestro testimonio de vida ser como esos ejemplos que Moisés presentó delante de Israel. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno para hacer tu voluntad en nosotros y a través de nosotros. Y gracias por la promesa de grandes cosas que podremos hacer, la esperanza que tenemos y sobre todo la fortaleza para soportar las aflicciones que vienen delante de nosotros. Gracias te damos por todo, bendito seas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. ¿Cuántos son libres aquí en esta noche? ¿Amén? Estamos agradecidos porque el Señor es el que nos ha libertado y ahora nuestra esperanza está solamente puesta en Él. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo
es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque somos libres en verdad, Señor. Tú has quebrado las cadenas que nos tenían atados, Señor. El pecado que nos tenía, Señor, con ese temor, con esa oscuridad, Señor.
Pero gracias a ti, Señor, ahora somos libres.